Buenos días, yo le voy a hablar de uno de los filósofos más importantes de la Grecia antigua. Comenzamos con Sócrates. Sócrates nace en el año 470 a.C., nacido de una madre partera y un padre escultor. Fue uno de los filósofos más grandes de la filosofía occidental como universal. Su maestro fue Anaxágoras, luego se convierte en filósofo y luego se convierte en el maestro de Platón. Yo solo sé que no sé nada. Esa famosa frase está basada en el método mayéutico. Este método mayéutico se refiere a dar a luz el conocimiento de las personas por medio del diálogo. Sócrates iba de calle en calle para ir haciendo preguntas ignorantes a los ciudadanos y de alguna forma dar a luz a su conocimiento sin que se den cuenta. Sócrates decía que era un ignorante para que las demás personas puedan darles su conocimiento. Él creía que el conocimiento venía dentro de las personas y que no debía permanecer ahí sin que fuera conocido, para que permaneciera por décadas y más décadas. Él siempre tenía duda de todo, aunque hubieran pruebas. Él creía que había más allá de la respuesta. Él decía no a la democracia, porque él creía que, por ejemplo, si ponen a un doctor y a un artesano, si el doctor, digamos que es muy inteligente, el doctor sabe su trabajo y el artesano le cae bien a todas las personas, obviamente van a ir por quien les agrade y no siempre tiene que ser así, decía Sócrates. Él decía que obviamente el conocimiento era más importante. Él decía que el mayor de los misterios era el hombre. Él se ganó, por medio de la justicia, se ganó el agrado de todos los ciudadanos, porque por ofrecer la justicia, la buena justicia y dar la razón. Lo declaran culpable en el año 399 a.C. por corromper la juventud. Muere a los 70 años de edad por el veneno sentenciado. En Grecia antes había un veneno que se llama cicuta, que con ese sentenciaban a muerte. Eso es todo lo que tengo que decir de Sócrates. Muchas gracias. Buenos días, ahora les voy a hablar del filósofo Platón. Platón era de Atenas. Como se le decía antes, su apellido, por así decirlo, a ellos no se les llamaba con apellidos como actualmente, pero él era Platón de Atenas. Platón nació en el año 427 a.C. Nació dentro de una familia aristocrática y su verdadero nombre era Aristócrates. Platón era discípulo de Sócrates y era un filósofo de la Grecia antigua. Recopilaba y difundía las ideas de su maestro Sócrates. Él defendió las ideas de Sócrates y las desarrolló a través de sus obras escritas en forma de diálogo. Platón se convierte en maestro de Aristóteles. Platón propone la teoría de tripartita del alma. La teoría de tripartita del alma se divide en tres partes: en el alma racional, en el alma irascible y en el alma concupiscible. El alma racional se encontraba en la parte del cerebro, que significa inmortal o inteligente. La virtud del alma racional era la sabiduría. Encontramos aquí el alma irascible. El alma irascible se encontraba en el pecho, que reflejaba el valor o el coraje, y su
virtud era la fortaleza. El alma concupiscible. El alma concupiscible se encontraba en la parte del estómago, que se reflejaban los deseos, los apetitos y los deseos corporales. Su virtud era la templanza. Platón, una de sus obras, bueno, dos de sus obras voy a mencionar, que es la República y el Banquete. La República refleja la teoría de los sentidos. En este caso lo voy a mencionar. La teoría de los sentidos está basada en el libro de la República, ya que se trata de, en una cueva habían unos prisioneros. Entonces esos prisioneros, los que los tenían ahí, tenían una fogata encendida y las formas, las sombras se reflejaban en el muro en el que ellos estaban atados mirando hacia ese muro. Entonces se reflejaba la sombra y ellos creían que esa era la única realidad que podían tener, porque desde hace mucho tiempo que ellos estaban ahí. Un día uno de los prisioneros se desencadena y logra salir al sol. Al ver el sol, el sol se refiere a la razón, a la realidad. Después el prisionero regresa a la cueva y trata de decirles que la realidad está afuera, que no es lo único, que hay más allá de la cueva. Pero al entrar se vuelve a cegar. Y cuando él le platica a los demás prisioneros, los prisioneros se quedan justamente, no quieren ver la realidad. Esto pasa con algunas personas ignorantes, cuando no quieren conocer más allá de lo que ven o de lo que ya les dijeron o de lo poco que han investigado, de lo poco que han indagado. En esta obra refleja los sentidos, el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. El mundo de las ideas se refiere al pensamiento, al conocimiento, a ver más allá de lo que vemos, a ver más allá de los sentidos. El mundo de los sentidos se refiere a los sentidos visual, del oído, de tocar. Entonces Platón dice que no solo simplemente hay que quedarnos con el conocimiento que tenemos, sino indagar más allá, porque la realidad está después de eso. La siguiente obra que voy a mencionar es El Banquete. Estas dos fueron las obras más importantes de Platón que voy a mencionar. El banquete se refiere, pues, a unos amigos. Platón invita a unos amigos a un banquete, como dice el nombre de la obra, y en ese se encuentra Fedro, Pausini, Sócrates y voy a mencionar esos. Fedro dice que Platón les hace una pregunta. Les pregunta que para ellos qué es el amor. Fedro responde: para mí el amor es el Dios más antiguo. Es el que es adorado por los mismísimos dioses. Pausana dice que Pausini dice que el amor se divide en dos partes, en dos teorías, según él. Por una parte, el amor esta teoría del amor es el amor del que queremos huir, del pasional, del brutal, del que nos fijamos pasionalmente, de los sentimientos. El segundo amor que dice Pausini, en esa época no se discriminaba la homosexualidad como ahora. En esa época todos eran libres en ese aspecto. Por otra parte, Pausini en ese punto dice que debemos dar el amor, debemos aceptar el amor que recibimos, que no podemos negarlo porque es amor, porque no podemos rechazarlo. Por otro lado,
La siguiente teoría es que uno dice que el amor, que hace muchas eras, mucho tiempo atrás, que éramos unas especies de humanos juntos, por así decirlo, que éramos tan sabios, tan hábiles, que los dioses se enojaron tanto por lo hábiles que éramos, que se enojaron tanto que nos mandaron un castigo, y era cortarnos a la mitad. Entonces, se supone que de ahí viene la teoría. La teoría se dice que muchas veces podemos haber escuchado que dicen que el alma gemela, que nuestra otra mitad, entonces se supone que de ahí salen las ideas. Este se plantea porque él mismo dice que nos podemos pasar la vida buscando nuestra otra mitad porque nos separaron de ella los dioses. Esa es otra teoría. Pero aquí termino con la obra del banquete, fue un resumen. Platón funda la Academia de la Filosofía, Matemática, Ciencia Física y Astronomía. Platón muere en el año 347 a.C. Y eso es todo lo que tengo que decir de Platón. Gracias. De esta obra del banquete, Platón logra decir lo que piensa del amor. Y Platón dice que el amor es la admiración hacia una persona, la admiración. Muchas teorías dicen que él se refería a la admiración que tenía hacia Sócrates, pero pues no pudo ser confirmada, sin embargo, es una posibilidad. Ahora les hablaré de Aristóteles de Estágira, Grecia. Nacido de padre y madre. Fue discípulo de Platón e indirectamente de Sócrates. Nació en el año 384 a.C. Dio aportación a la lógica y al pensamiento científico. Él decía, la verdad total ni una que está totalmente alejada. Él define al ser humano como un animal político. Afirma que solo los dioses y bestias pueden vivir fuera de las polis. Él fue maestro de Alejandro Magno y fundador del Eliseo de Atenas. Creó los fundamentos del imperialismo y el conocimiento basado en la experiencia. En el año 367 fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón. Las dificultades de Platón para insertar su mundo eidético, el mundo de las ideas, obligó a Aristóteles a perfilar términos como sustancia, materia y forma. Aristóteles distinguió 6 formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia, la democracia, la política y la olarquía y tiranía. Él muere en el 322, en el siglo 322 a.C.